nosotros de regreso aquí en nuestro espacio, el toque del mediodía, esta primera hora de Conectamos de Canal América. Gracias a toda la gente que está conectada a través del 1014 de Óptimos Cable. Seguimos aquí con nuestro espacio. Miren, el tema de la joven Esmeralda Richíez es con Z, ha dado mucho de qué hablar y ha traído muchas opiniones en los diferentes medios, incluso en la comunidad médica, ya que el Instituto de Ciencia Forense, INACIF, hizo las pruebas adecuadas y resultó, según el término, un shock hipovolémico que le provocó una violación supuestamente por su profesor. Vamos a hablar con el doctor José Miguel Rojas, quien es ginecólogo obstetra, también fertilidad, ginecología estética láser, para que nos explique un poquito, porque algo que quizás es un término que no conocemos, el shock hipovolémico. Tenemos al doctor en línea. Buenas tardes, doctor. Gracias por recibir nuestra llamada. Sí, muy buenas tardes, Roberto Neri. Gracias por llamarme para tomarme en cuenta y hablar de un tema tan importante como este y sobre todo relacionado a un caso que ha dado la vuelta al mundo, un caso que ha sido muy chocante, para hablar entonces ya de lo que es el shock hipovolémico, que hasta ahora es lo que sabemos que pudo haber sido la causa del deceso o la muerte de esta jovencita. Sí. No sé si tiene pregunta directa o... Bueno, me gustaría, doctor, que usted como ginecólogo nos pudiera decir qué es un shock hipovolémico y qué lo puede provocar y cuáles son las consecuencias de este shock hipovolémico, principalmente en la mujer. Bueno, el shock hipovolémico lo podríamos definir técnicamente. Eso es un síndrome complejo, prácticamente, que se va a desarrollar cuando hay un volumen o una pérdida del volumen sanguíneo por más del 10%. Por ejemplo, si se pierde el 10% del volumen total de sangre, probablemente no va a haber ninguna repercusión significativa. Entonces, pero cuando se pierde un volumen mayor de ahí, que el corazón es incapaz de bombear o expulsar la sangre que se necesita para el funcionamiento y el oxígeno de todos los tejidos, entonces ahí van a haber todas las repercusiones que van desde cerebro, riñón, el mismo corazón y todos los órganos dianas. Los órganos dianas son los órganos vitales que nosotros tenemos. Entonces, cuando se pierde una gran cantidad de sangre muy importante, que no sucede eso, entonces eso sería ya lo que viene en sí la muerte. Pero el shock hipovolémico per se es la reducción de volumen sanguíneo independientemente de la causa que sea. Si lo relacionamos, por ejemplo, con este caso, si estamos especulando, porque realmente no sabemos en sí, o no podemos nosotros hablar y decir qué fue la causa en sí, pero si es por una violación, por ejemplo, en cualquier tipo que sea el caso, si se producen desgarros vaginales, se puede producir un sangrado abundante que si no se corrige oportunamente, si no se lleva a la paciente al médico, al ginecólogo, un cirujano o un agente, un médico que sea capaz de resolver el problema, pues puede dar al traste con la muerte, puede dar al traste que la paciente puede perder su vida, o en el caso contrario, pueden venir repercusiones que pueden ser irreversibles, de insuficiencia venosa, insuficiencia cardíaca y todo ese tipo de cosas. El shock hipovolémico está relacionado a qué específicamente, qué lo puede provocar, sería la pregunta. Si una penetración y qué tipo de penetración, porque todavía se está evaluando si en el caso de la joven Richis, si hubo una relación, un coito con consentimiento o fue producto de una violación. ¿Qué lo puede provocar este shock, doctor? El shock hipovolémico, como ya te mencioné, es la pérdida sanguínea. Esa es la pérdida del volumen total de la sangre y se va a clasificar en grado dependiendo qué tan importante sea la pérdida hemática o la pérdida sanguínea. En este caso,
por una violación o por una relación sexual que puede ser inclusive una relación consensuada, que puede tener permiso de la persona, una relación sexual que no sea una violación, porque sabemos que violación es cuando tú violas el derecho de la otra persona y tú haces algo en contra de lo que esa persona quiere, o sea, algo forzado, algo que una persona no quiere. Y en este caso también se habla de violación cuando es un menor de edad, que se supone que no sabe, que no está consciente por su madurez de las cosas que está haciendo. Si ya un adulto vaso también es una violación. Pero aquí lo que hay es un trauma donde se produce un desgarro de las paredes de la vagina. La vagina es el canal de vaginal, la reproducción y todo esto de los órganos femeninos. Entonces se produce un desgarro por un trauma cuando el pene penetra una relación forzosa, una relación muy agresiva, se produce un desgarro y esa área es muy irrigada, hay vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos entonces se exponen, entonces viene lo que es un sangrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ese sangrado, por la pérdida hemática, en este caso, la causa del choque es la pérdida hemática por un probable desgarro que se produjo a nivel vaginal por una relación muy agresiva, una relación forzosa. Entonces aquí lo que se perdió fue tiempo, porque si en este caso vemos que la paciente empieza a sangrar y se lleva oportunamente al médico, al ginecólogo, se evalúa, se corrige el sangrado, se transfunde la paciente, probablemente es una paciente que hoy estuviera viva. Ok. Entonces, entendido en resumen, para que la gente comprenda, es una relación forzosa donde hay desgarro de la pared de la vagina y hay una pérdida de sangre muy importante. Aquí la paciente perdió el volumen total de sangre para que pudiera morirse. Sí, excelente explicación, doctor. De verdad que le agradecemos que nos tomara la llamada y esta intervención suya para que nos hablara de específicamente qué significa y si realmente puede provocar la muerte por el descuido. Ahí decimos que quizás hubo mucha oportunidad de salvarle la vida a esta joven si se hubiese llevado a un centro de salud y, como usted lo dice, a mano de un ginecólogo, porque ella estaba sangrando por la vagina. Por una forma u otra, había que buscar una ayuda profesional. Así que gracias, doctor José Miguel Rojas, quien es ginecólogo obstetra, también fertilidad, ginecología estética láser. Gracias, doctor. De vez en cuando vamos a hacerle algunas llamadas, porque en este caso hay muchas interrogantes. Definitivamente, como tu programa creo que se ve en televisión, podríamos un día, no sé, coordinar para ir a hablar de temas y cualquier otro tipo de tema. Y yo, en lo personal, te puedo decir que he tenido la oportunidad de manejar casos como estos, pero en pacientes que normalmente tienen relaciones sexuales y han tenido desgarro vaginal y se corrige, uno le lleva a cirugía a la paciente, se le da una anestesia, se revisa, se identifica de dónde viene el desgarro, se sutura, y con esa simpleza se les va a dar la vida a la paciente. Finalmente lo que hubo fue un descuido, probablemente una mala intención, o sea, no soy quien para juzgar ese tipo de cosas, ya las autoridades competentes se encargarán de todo eso, pero en definitiva, por lógica médica, científica, aquí lo que hubo fue un desgarro de esa pared vaginal y se produjo la pérdida hemática o la pérdida sanguínea, para que me entiendan mejor, a tal punto que llevó a la paciente a la muerte. O sea, la paciente, por decirlo en cierto sentido, se desangró, perdió toda la sangre y obviamente si tú pierdes la sangre es la que se encarga de llevar el oxígeno a los diferentes tejidos. Entonces, si no lleva oxígeno a los tejidos se mueren y obviamente eso trate el deceso del paciente. Bueno, gracias doctor por esa explicación, doctor, de verdad que muy puntual, atinado, y ahí vemos, o sea, los familiares de la joven a través de su abogado han dicho que no están conformes con la primera parte que el INASFIF ha presentado de los estudios que le han hecho ya al cadáver de la joven Rizy, pero realmente ahí está la opinión de un médico donde sí es posible, si hubo un desgarre, sea consensuado o no, ya eso lo va a determinar, bueno,
Hasta ahora Inacid dice que fue una forzoso y esto fue lo que provocó el desgarre. Pero también el doctor acaba de decir que se puede dar en una relación normal que haga un desgarre y si la paciente está sangrando y no para sangrando y no va al médico, obviamente va a tener un shock hipovolémico, descuido, que es la pérdida de la sangre total. Pero, yo pensé que era una de las mujeres que iba a opinar primero. No, mira, Roberto, bien, lo que pasa es ¿entiende que yo quisiera hacer un comentario diferente a lo que se ha estado ventilando. Primero se ha hablado de buscar culpables, segundo de la acción de la justicia, tercero por el conocimiento de esto que el doctor lo acaba de hacer y todo está bien. Pero yo me he enfocado en otra cosa, Roberto, y como joven quiero hablar de una parte del tabú dominicano que tenemos. Tenemos la imagen número 9, señor director. Ayer, tarde de la noche, estaba leyendo, estaba viendo otras opiniones y decidí a través de mi cuenta de Twitter escribir lo siguiente. Adelante, señor director, con la imagen número 9. Ahí la tenemos, el cual dice lo siguiente. El caso de la joven Esmeralda me hace pensar en la cultura que tenemos de no expresarnos ante nuestros primeros amigos que son nuestros padres. Sentimos vergüenza de contar nuestras intimidades a quienes nos quieren de verdad, pero es más fácil contarle al vecino, paz a su alma. Y estas son de las cosas, Roberto, que radica. Si vemos los cortos, si vemos las declaraciones del papá, si vemos las declaraciones de la mamá, esto va todo uniéndose en el lazo de cómo nos crían, en el lazo de cómo vemos la realidad de la República Dominicana en nosotros los jóvenes, en que no sentimos la confianza. En el caso, mira, aquí te tenemos a ti, aquí tenemos a Paola, que tienen sus hijos, pero nosotros vemos lo espontáneo, lo sincero que ustedes son con ellos, buscando de que ellos sean así con ustedes para que se pueda evitar algo como lo que pasó. Sí, mira, ayer, Luis, hablamos, Vidal y yo estuvimos conversando sobre, y la gente también llamó vía telefónica, y el asunto de la confianza de los hijos. sí, la Los hijos confían comunicación. más en la amiguita que en el papá y la mamá. Si la niña hubiese tenido una comunicación quizás, que es lo que uno especula, porque uno no sabe, y la confianza le dice a los padres, papi, mira, me pasó esto. Y por esa mínima confianza, esa jovencita falleció. Ella llamó a una amiguita y le está diciendo a una amiguita, ven, ayúdame que me estoy desangrando. Con los padres ahí al lado en la habitación. O sea, olvídense del tipo ese, del violador, que gracias a Dios, yo sé que le va a caer todo el peso de la justicia Ese y se que lo va a llevó ser quien lo juzgado trajo. por violación, que son 20 años mínimo. Entonces, el tema es el mensaje, la experiencia, como mismo Luis, tú colocaste en tu Twitter, y eso cerramos con esto. Es a usted, papá. No espere que los hijos lo busquen a usted. Esa es otra. No, yo soy papá, que venga aquí. No, es que yo soy papá. A mí hay que venir de papá. No, vaya usted de su hijo. Toque usted la puerta. Háblele, llámelo, escríbale, tome la iniciativa, porque por normalidad la mayoría de adolescentes son reverdes y no te van a llamar, no te van a buscar, no te van a decir, por lo menos mensual, tenga una conversación mensual, no estamos hablando que diario, porque tampoco vamos a estar todos los días con ellos, porque van a decir, ¿qué le pasa al papá mío, a la mamá mía? No sea loca ahora queriendo cambiar usted y que todos los días metido y hablando, no. Hay relaciones bonitísimas de padre e hijo, pero hay otras que no, la mayoría, porque los hijos, la adolescencia es reverdía. Ahora bien, por lo menos una vez al mes usted se sienta con él, dime qué es lo que hay, dime cómo tú estás, el colegio, háblame, el noviecito, la esto, la otro. Sí, una vez al mes entre en esa confianza. Porque si esa joven hubiese tenido, en mi opinión, un 1% de confianza con los padres, va y dice, mami, ven que me estoy mareando, y por lo menos salen con la muchacha para el médico y yo estuviera viva. Así que vamos a evitar otra muerte de nuestros adolescentes por falta de confianza de padres e hijos. Vamos al corte porque ya está aquí con nosotros nuestro amigo Lenín. Vamos a hablar un poquito de Fuerza del Pueblo, de aspiraciones. Ya estamos en un año preelectoral, se está calentando la pista. Fuerza del Pueblo dice que va a ganar. Leonel dice que para el presidente Luis Abinader ganar, oigan lo que dice Leonel Fernández. Claro. Creo que se le fue la mano, Vamos a ver con qué saltó que Leonel para ahora. ganar el presidente Luis Abinader tiene que ganar en primera vuelta, dice él. Entonces dice después,
Es imposible que Luis Abinader gane en primera vuelta, por ende, no va a ganar. Y yo la digo presidencia. que Luis Vamos a la 4 más. pausa.